Luego de que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, adquiriera Twitter por $44,000 millones, anunció que se cobrará para ser usuario verificado de la red social $8 por mes. Esta medida trajo como consecuencia que cualquiera con $8 creara una cuenta verificada y publicaran diversas historias, como por ejemplo la cuenta oficial de PepsiCo diciendo que la Coca-Cola era mejor, LeBron James informando que abandonaba a los Lakers o que el mismo Cristo anunciara su venida. Pero una de las que más sensación causó fue lo sucedido con la cuenta oficial de Eli Lilly and Company, la gigante farmacéutica. Un bromista usó esa cuenta para informar que a partir de ese momento la insulina sería gratuita. Muchos lo creyeron, incluidos los inversionistas, por lo que en pocas horas su valor en la bolsa cayó cerca de un 4%, con pérdidas de $14,000 millones. Algunos se alegraron con tal resultado al considerarlo una reivindicación contra una industria farmacéutica que lucra indiscriminadamente con la necesidad de quienes padecen diabetes, comercializando a elevados precios un medicamento que en realidad les cuesta muy poco producirlo. Pero, ¿por qué muchos consideran infame el cobro tan elevado de Lilly y otras industrias farmacéuticas por una ampolleta de insulina? La mayor parte de la población de las personas adultas en el mundo tienen un familiar con la enfermedad de diabetes, y si no, por lo menos conocen a una persona cercana que posee este padecimiento. ¿Es acaso solo una enfermedad pasajera? ¿El precio de padecer esta afección es costeable para quienes sufren este malestar? ¿Por qué en algunos países suelen referirse a esta enfermedad como la diabólica? Este y muchos datos interesantes vamos a revelar al adentrarnos en la historia de la diabetes y al final decida por usted mismo si es justo y moralmente ético el manejo que hacen las grandes corporaciones con respecto a la comercialización de la insulina. Si esta es la primera vez que aprecias nuestro contenido, te invito a que te suscribas para que no te pierdas de nuevo material. No derrochemos más tiempo, sin más, comenzamos. Todo comienza con la necesidad del ser humano por consumir alimentos y muchos de ellos con sabores seductores, dulces al paladar. Tiempo después, conocerá a su archienemigo, la temible diabetes mellitus. En nuestro organismo, el páncreas, órgano vital, es el encargado de regular la cantidad de azúcar en la sangre, ya que luego de consumir alimentos ricos en azúcar, este secreta la hormona denominada insulina, quien es la encargada de disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Adicionalmente, se le denomina glucemia cuando el índice de azúcar excede de lo normal en el torrente sanguíneo. Cuando el páncreas no posee suficiente insulina o es de muy baja calidad, se produce una enfermedad denominada diabetes. En algunos países latinos, a esta enfermedad se le conoce vulgarmente como la diabólica, por el grado de similitud que tiene este nombre con el patriarca del inframundo. Es importante contextualizar que existen dos tipos de diabetes. La primera se conoce como diabetes tipo 1, insulinodependiente o infantojuvenil, que aparece a edad temprana y en la cual el cuerpo no tiene nada de insulina. Por lo tanto, el paciente depende única y exclusivamente de dosis artificiales de esta hormona, generalmente diarias, para controlar la enfermedad. Y la segunda es conocida como diabetes tipo 2 o del adulto, en la cual se puede controlar con hipoglucemiantes orales, que son medicamentos que disminuyen la hiperglucemia en la sangre. He aquí la primicia de un gran negocio para las farmacéuticas, debido a que se convierte en una especie de medicamento adictivo, debido a que es prácticamente difícil vivir una vida normal si este medicamento se ausenta del paciente. La palabra diabetes fue descrita por primera vez en el siglo II a.C. por el médico griego Areteo de Capadocia. La palabra proviene del griego y significa sifón, esto debido a las grandes cantidades de orina que expulsa el paciente afectado por la hiperglucemia que le aqueja. En cuanto al apellido de la enfermedad, la palabra mellitus significa sabor a miel y se deriva al sabor dulce de la orina,
Y es que, como dato curioso, en la antigüedad, los médicos cataban, sí, escuchaste bien, cataban la orina de sus pacientes para describir sus patologías. Fue así que el médico inglés Thomas Williams usó este término para referirse a esa característica particular del paciente con diabetes. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para el 2014, el 8,5% de los mayores de 18 años padecía diabetes. En 2019, la diabetes fue responsable de 1,5 millones de muertes, y de estas, el 48% fue en menores de 70 años, sumando a que 460,000 personas fallecieron por nefropatía diabética, siendo la diabetes la responsable principal de las muertes. Como en cualquier patología, hablar de ella y los números con la calaca no es nada alentador. Y si a ello sumamos que es de esas enfermedades relacionadas directamente con una de las cosas que más nos gusta, comer, y en particular cosas dulces como caramelos, chocolates, postres y un largo y delicioso etcétera de suculentos manjares azucarados. Esto no es fácil debatir de ella. Sin más imaginar un chiquillo de 7 años que va a una fiesta de cumpleaños y no puede comer un dulce, un vaso de refresco o un pedazo de pastel. De verdad que se nos marchita el corazón. Claro que a las grandes corporaciones farmacéuticas, al no tener corazón, no se les marchita nada. Si bien los números de la OMS a los que nos hemos referido son deprimentes, en años pasados eran mucho peores y las muertes por la hiperglucemia eran el pan de cada día. Sin embargo, los estudios y las investigaciones de algunos héroes de la vida real a veces dan sus frutos y muestran un rayo de luz al final del túnel. Comenzamos en 1921 con el médico e investigador canadiense Frederick G. Banting, junto a su ayudante, el estudiante de medicina Charles H. Best, quienes tuvieron la idea de ligar el páncreas de un mono y, extrayendo el líquido que quedaba de él, descubrieron la insulina. Esta insulina fue inyectada a una perrita de nombre Marjorie, convirtiéndose en el primer animal en sobrevivir sin páncreas gracias al extracto de Banting y Best. Un año más tarde, el 11 de enero de 1922, en el Hospital de Toronto, Canadá, los resultados de la ciencia se harían presentes en los humanos, debido a que la primera inyección de insulina en humanos la recibiría Leonard Thompson, un hombre de 14 años de edad. Luego de comprobar los resultados satisfactorios de su fórmula, Frederick Banting fue galardonado en el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1923, premio que compartió con otro investigador de apellido MacLeod. Frederick Banting recibió el Nobel a los 32 años de edad, siendo el científico más joven en serle otorgado tal distinción. Pero más allá de que Banting, Best y MacLeod, con aquel descubrimiento en su tiempo, lograrían trascender en la historia al salvar a millones de vidas en todo el mundo, incluso, por supuesto, en la actualidad, el descubrimiento fue un gran acierto para la ciencia y más aún para las farmacéuticas, ya que, a pesar de que los 3 investigadores estuvieran en contra de los monopolios farmacéuticos, pues ellos decidieron vender la patente de la insulina por la irrisoria cantidad de $1, ya que lo hicieron de manera simbólica. Es decir, que los investigadores quisieron permitir que cualquiera pudiera producir el medicamento de forma gratuita. Las intenciones de aquellos científicos eran dignas de ser meritorias de cada medalla al honor. Sin embargo, la historia que se escribiría más adelante dejaría de ser así, ya que estaría marcada por el principio de uno de los negocios más sucios de la historia. El trastorno de la diabetes se ha convertido en un lucrativo y oscuro negocio al punto de pasar por demandas judiciales, intervención de los gobiernos, denuncias de diversos actores políticos y sociales, pero sobre todo en la llaga más profunda, en el sufrimiento de los pacientes y sus familias. Los 3 mayores fabricantes de insulina, Eli Lilly, Novo Nordisk y Sanofi, controlan el 96% de un mercado mundial de más de $30,000 millones. Este oligopolio y la falta de alternativas competitivas ha permitido a estos colosos empresariales incrementar impunemente el precio de la insulina de una forma imparable e indiscriminada. El problema radica principalmente en que no existen medicamentos genéricos disponibles, ya que las farmacéuticas se han encargado de impedirlo, debido a que el proceso es muy complejo.
La fórmula inicial del investigador Banting ha sufrido muchas modificaciones, generando insulinas de aparente mejor calidad, aunque de esto hay también dudas, por lo que las fórmulas viejas se han eliminado con el paso de los años. Y puesto que para crear un genérico se necesita demostrar que es biosimilar a la fórmula, esto resulta muy caro y difícil de conseguir por otros laboratorios debido a las prácticas que Lilly, Novo y Sanofi emplean en su entorno. En los últimos 20 años, el incremento del precio de la insulina va entre el 800% y el 1150%. Tan solo en los Estados Unidos, el costo de mantener a un paciente con diabetes tipo 1 es de $200 a $300 al mes si este posee seguro médico, ya que sin seguro puede incrementarse hasta 4 veces más, es decir, $1,000 mensuales, contemplando que el precio promedio de una dosis de insulina es de $275. Además de todo esto, entre el fabricante de insulina y el paciente, la insulina debe pasar a través de mayoristas, administradores de salud, farmacias y compañías de seguro, en donde cada eslabón toma su tajada e incrementa el precio a su paso. En junio del 2017, el caso de un joven fue muy sonado en todo el mundo, pues Alex Smith, quien cumpliría 26 años y dejaba de estar bajo la tutela del seguro de su madre, no podía costear los $1,300 al mes que costaba su insulina. El joven trató de racionarla en porciones más pequeñas, pero tan solo bastaron 27 días para que ese mismo mes el joven perdiera la vida en los brazos de su madre por falta de recursos para adquirir el medicamento completo. El propio senador demócrata Bernie Sanders comentó: "Seamos claros, Lilly debe disculparse por incrementar el precio de la insulina en un 1,200% desde 1996, llegando a los $275 cuando tan solo le cuesta $10 producirla. Los inventores de la insulina vendieron su patente en $1 en 1923 para salvar vidas, no para hacer al CEO de Lilly ostentosamente rico". Además de los exorbitantes precios de la insulina, existe otra metodología aún más cruel e inhumana de las grandes farmacéuticas para incrementar sus ganancias, y esto tiene nombre, se llama prediabetes. Según estudios de la Clínica Mayo y el University College de Londres, el manejo de información clínica para considerar a una persona como propensa a sufrir diabetes han sido manipulados, es decir, se insta a usar medicamentos a un elevado número de personas que no lo necesitan o que el desenlace final de su patología no va a ser modificado por el consumo de ellos. Por ejemplo, se ha demostrado que 13 de los 19 miembros del comité de expertos que modificaron en 2008 los criterios de tratamiento habían recibido más de $2 millones por trabajos en conferencias y consultoría que han generado directamente un volumen de ganancias para las industrias farmacéuticas de $23,000 millones al año. Escribía la escritora chilena Isabel Allende: "La esencia de un buen médico consiste en la capacidad de compasión y el sentido de la ética, sin los cuales el arte sagrado de la sanación degenera en simple charlatanería. Son, entre otras perversidades, charlatanes, todos los que lucran con el sufrimiento humano, los que los avalan y los que lo protegen. No se vale, no es justo, no es humano". Sin duda, detrás de esta historia se esconde un imperio indomable. Deseamos que este contenido haya sido de tu agrado. No me quiero despedir sin antes pedirte que dejes tu comentario. Y dinos, ¿conocías la historia de la diabetes desde este punto de vista? Déjanos saber tu opinión al respecto y comparte este contenido con tus amigos. Como siempre, tu opinión es la más importante. Arrivederci.